Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan en su capítulo 8. Gloria al Señor. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. El Evangelio de Juan en su capítulo 8. Gloria a Jesús. Vamos a estar predicando en esta hora. Esto es lo que Dios nos trajo en esta tarde, hermano. Gloria al Señor. Amén, hermano. Evangelio de Juan en su capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 31 al versículo 36. ¿Está conmigo ahí, hermano? Creo que lo encontramos todos. Amén. Es importante que leamos la palabra. Si hay alguien ahí, hermano, porque acuérdese que usted también, hermano, batallaba para encontrar los libros, ¿verdad? Entendemos, hermano, pero vamos a ir aprendiendo. Si hay alguien ahí, hermano, puede ayudarle. Si ya estamos todos, hermano, vamos a leer la palabra de Dios plasmada, hermano, en estas páginas. Gloria al Señor. En este libro, gloria al Señor, el cual nosotros llamamos Biblia, porque es recopilación de varios libros, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, escuchen bien, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Venimos en palabra de oración, hermano. Dios eterno, que estás en gloria, que estás en los cielos, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor amado, pidiéndote a ti, Señor, misericordia, Padre de la gloria, porque hemos cantado, hemos orado, Señor, hemos alabado tu nombre a través de los cantos, Señor amado. Tu pueblo ha venido a exaltar tu nombre, pero hoy es tiempo de ser instruidos, enseñados, capacitados a través de tu palabra que cambia, tu palabra que transforma, tu palabra que da vida, Señor amado. En esta hora, Padre de la gloria, habla a tu pueblo, Padre, y que sea tu Santo Espíritu, Señor amado, dando ese entendimiento, Padre, ese crecimiento, para que tu pueblo, Padre, pueda dar fruto, Señor amado. Y si hay alguien esclavo, si hay alguien, Padre, batallando, Señor eterno, Padre, seas tú libertando y teniendo misericordia, Padre, porque este mensaje, Señor, es para salvación, para libertad, para edificar, Padre Santo, aquella vida que se encuentra en tinieblas, para libertar aquella vida que se encuentra en oscuridad, Señor amado, porque tu palabra es útil para enseñar, Señor amado, instruir y preparar, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Sana. Si hay alguien aquí enfermo de alguna enfermedad, Señor, Padre, llévate toda enfermedad en el nombre de Jesús. Liberta, llena con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, hermano, puede, muy amable, tomar su asiento. Gloria a Jesús. Y también usted puede alabar al Señor, hermano. A mí no me molesta que podamos alabar al Señor. Amén, hermano. La palabra del Señor dice que al que mucho se le perdona, hermano, mucho agradece. Amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos, porque estábamos esclavos. A su nombre sea la gloria. Quiero compartir, hermano, gloria al Señor. No puedo ver el tiempo, pero vamos a ver, hermano, gloria al Señor. Pastor, usted me dice, hermano, ahí. Porque este mensaje, hermano, a lo mejor este mensaje siempre lo comparto en dos partes, pero vamos a tratar la manera de poder dar lo que el Señor quiere. Y ya cuando usted crea que yo esté hablando porque que ya estoy hablando la carne, entonces me dice, hermano Edwin, yo no tengo problema, hermano, soy muy maduro. Amén, hermano. Libertades que tenemos en Jesús. Hay muchas libertades que tenemos en Cristo, pero vamos a estar hablando de algunas libertades que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese, hermano, que el concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos, entre las personas. Muchas personas, hermanos, les gusta hablar de sus derechos a ser libres y actuar, hermano, como ellos quieren.
Pero sin embargo, hermanos, solo en Jesús podemos tener y encontrar la verdadera libertad. Estoy hablando de una libertad que brota desde lo profundo de tu ser. Porque usted puede ver un hombre por fuera, pero usted puede ver un hombre según libre por fuera, pero por dentro está esclavo. A su nombre, hermano. Yo me recuerdo, hermano, que yo estaba predicando en una campaña en el estado de Nebraska. Y yo me recuerdo, hermano, que comenzamos a orar, comenzamos a clamar, y yo vi a un joven sentado en una silla. Y ese joven, cuando comenzamos a clamar, hermano, después del mensaje, y a orar y hacer el llamado, porque eso es importante, hermano. Es muy importante que la iglesia guarde reverencia cuando se haga el llamado y ore para que Dios salve las almas. Y comenzamos a orar y comenzamos a interceder, hermano, todo el pueblo unánime junto. Aquel joven veía que yo lo veía que estaba incómodo, que se retorcía por un lado, se hacía por otro lado, hermano, se hacía por el otro lado. Y yo, hermano, sentí de que el Señor iba a tratar con él. A su nombre sea la gloria. Todo el mensaje, ese joven estuvo con una cara, hermano, que usted a lo mejor se pueda imaginar. Gloria a Jesús. Yo lo veía como que estaba obligado a estar en la casa del Señor, hermano. Y ese joven se paró y se salió del templo. Cuando ese joven se paró y se salió del templo, escuche bien, hermano, yo no hago así siempre. Hermano, el ministerio que Dios nos ha dado, la gente siempre se levanta y se va, porque se enoja. Y esa vez, hermano, yo me recuerdo que sentí, hermano, la guianza del Señor, la guianza del Espíritu Santo, porque Dios me iba a enseñar algo a mí y Dios le iba a enseñar algo a ese joven. Y yo me recuerdo que yo le di el micrófono, hermano, al pastor, a los pastores, al pastor. Y yo le dije: pastor, ore, ahorita vengo. Y ese joven se salió de la iglesia, la iglesia estaba en el segundo piso, y ese joven iba bajando. Yo fui y le digo: joven, detente por ahí, quiero hablar contigo. Y ese joven se me quedó viendo muy enojado. Y me dijo: ¿qué quiere? Me dijo. Y le dije yo: te voy a hacer un... Porque el hombre, escuche bien, el hombre, hermano, el hombre le guarda reverencia al hombre. ¿Usted ha estado en una corte? Cualquier lugar, hermano, todos tienen que ponerse de pie. Y la gente se molesta y dice: hermano, pero ese es amigo, pero hay que enseñarle. Siempre con la guianza del Señor. Amén, hermano. Porque el Señor sabía quién le iba a hablar. Y el Señor sabía cómo actuar. A su nombre sea la gloria. Y le dijo: es que yo no quiero estar ahí, yo ya me voy. Yo le dije a mi mamá que yo no quería estar en la iglesia. Me dijo aquel joven. Y le dije: o sea que tú vienes a este lugar obligado. Sí, me dijo, yo no quiero estar aquí. Yo no me siento bien, yo me siento feliz con mis amigos, yo me siento libre, me dijo, con mis amistades. Y le dije yo: tú estás muy equivocado, joven, le digo yo. Estás tremendamente equivocado. Porque aunque tú te sientas libre con tus amigos, hay un pecado que te tiene esclavo. Y la verdadera libertad no te la dan tus amistades, te la da Cristo Jesús. A su nombre, hermano. Si tú estás sentado, porque hay gente sentada en un lugar, en un templo, en una congregación, pero no está libre. A su nombre sea la gloria. ¿Sabes cuándo vas a conocer la verdadera libertad? Le dije a aquel muchacho. ¿Cuándo? Me dijo, porque estaba molesto. Cuando tú te sientas y vengas con acción de gracia a la casa del Señor. Cuando no se te haga gravosa la palabra. Porque hay gente que dice: no, pero es que este hermano, ¿cuándo va a terminar? ¿Y por qué cantan siempre los mismos cantos, hermano? Necesitas libertad. Necesitamos ser libres. Y esa libertad solamente la da Cristo Jesús. Cuando el Hijo de Dios encuentra ese deleite, hermano, en la presencia del Señor, ese deleite en la palabra del Señor, es que somos libres. Si no, nos convertimos esclavos de nuestro mismo pecado. Porque cuando el pecado toma dominio en el hombre camina. Por eso dice el libro de Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen bien perfectos, de vida, llenos de vida, pero su final es un final de muerte. Su final es un final, hermano, de perdición. Porque hay gente que cree, hermano, que como le va bien no necesita del Señor. Necesitamos de Cristo, hermano. Necesitamos tener esa verdadera libertad que solamente Cristo nos puede dar. Déselas al Señor. Y le dije a aquel joven: yo no sé si a ti
Si tu mamá te obliga, no sé. Pero te voy a pedir algo. Porque tú lo que acabas de hacer es una falta de respeto. Me vas a acompañar adentro de la casa del Señor. Y se lo dije, le dije, en el nombre de Jesús. Aquel joven hermano, yo sentía que me iba a dar. Y me dice, voy a ir. A su nombre, hermano. Usted no tema. Ahora, no se vaya a meter donde no lo llame. Métase donde el Espíritu Santo le diga. Porque esto no es para cualquiera. Su nombre sea la gloria. Pero si usted escudriña, si usted ora, si usted ayuna, Él lo va a guiar. Amén, hermano. Pero mire, hermano, hay jóvenes que están siendo esclavos de su mismo pecado. Hay hermanos, hay gente, hermano, que está siendo esclavos de su mismo pecado. Yo pude entender, ese joven estaba siendo obligado a estar en la casa del Señor. Ese joven estaba incómodo de estar en la casa del Señor. Pero en Cristo, hermano, tenemos libertades. Una de las libertades que tenemos en el Señor, hermano, es que el Señor, en Cristo somos libres de la condenación y de la culpa. Mire que dice el libro de Romanos capítulo 8. A lo mejor no lo vaya a esperar, yo tengo escrito los versos, pero usted puede anotarlo. Si usted rápido puede ir conmigo. Romanos capítulo 8 verso 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A su nombre sea la gloria. En Cristo Jesús somos libres, hermano. Alabado sea el nombre, de esa condenación que está preparada para aquel que no camina en la verdad, para aquel que no decide creer en la verdad. Su nombre sea la gloria. Somos libres de esa condenación y de la culpa. Hermano, ¿sabe por qué mucha gente no crece? Porque el acusador de la iglesia, que el Señor lo reprenda, él está siempre señalando, él está siempre allí, él está siempre diciéndote: pero mira lo que cometiste, pero mira lo que hiciste. A su nombre sea la gloria. Y hermano, y el enemigo trae en memoria, en el recuerdo. A veces tú ni te acuerdas ya. A su nombre sea la gloria. Ni el Señor se acuerda, hermano. Porque si dice que Él se olvida de tus pecados y de tus iniquidades y los envía al fondo de la mar. En el antiguo tiempo, Dios le dijo a Moisés: van a apartar 2 machos cabrillos, van a ofrecer uno en holocausto y el otro van a poner su mano en su cabeza y van a comenzar a confesar los pecados del pueblo. Perdona a doña Chanita, que le gusta chismear, hermano. Le decía, va, al Señor. Y comenzaban. ¿Sabe qué hacían con ese animal? Uno que ministraba allí, un levita, alguien que era encargado, hermano, se iba a dejar ese animal al desierto para que ese animal se perdiera. Y él se venía, antes de entrar tenía que limpiarse y ofrecer sacrificio. Hermano, tipificando de que el Señor, hermano, se olvida. A su nombre. Dios, hermano, por eso el escritor a los Hebreos dice que Cristo entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Amén, hermano. Quien lo quiere a usted llenar de culpa es Satanás, que el Señor lo reprenda. A lo mejor le traen memoria o de recuerdo como usted vivía antes. A su nombre sea la gloria. O lo que usted cometió antes. A su nombre sea la gloria. Pero si usted se arrepintió de corazón, Cristo lo limpió, Cristo lo perdonó, Cristo lo libertó. A su nombre sea la gloria. Y aunque Satanás venga a acusarle, usted dígale: tú puedes acusarme a mí, pero Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y por su sangre yo soy libre. He encontrado muchos jóvenes, hermano. Una vez me recuerdo, hermano, que el hermano Kevin no asistió al culto, un joven, porque yo he trabajado muchos años con los jóvenes y lo fui a visitar y lo encontré, hermano, en una acera de cemento. ¿Sabe cuál es la acera de cemento? Sentado, triste. Le dije: hermano Kevin, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y comenzó a llorar aquel joven y me decía: hermano Edwin, yo no voy a la iglesia porque cometí algo y el Señor nunca me va a perdonar por lo que he cometido. A su nombre sea la gloria. Y le dije yo: confiesa, dime, ¿qué pasó? Pero ese muchacho, usted lo veía, y ese muchacho, hermano, se sentía culpable
culpable. Es importante sentirse culpable. Es importante sentir el verdadero arrepentimiento, hermano. Escuche bien. Pero también es importante saber que abogado tenemos a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Y Juan dice en su capítulo 2, dice, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. A su nombre sea la gloria. Pero tenemos que entender de que si nos arrepentimos, tenemos que arrepentirnos genuinamente y no volverla a hacer. Pero ¿sabe qué estancaba a aquel joven? La culpa. Decía, hermano, yo creo que yo no tengo perdón para Dios. Y comencé a citarle, hermano, a su nombre sea la gloria, ese verso que le acabo de recitar ahorita. Y ese joven me miró así y me dijo, de verdad, hermano Edwin, si yo le pido perdón al Señor, Él me va a perdonar. Claro que sí, pero el Señor dice, no lo vuelvas a hacer. Aquella mujer le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Nadie, Señor, no quedó ninguno. Entonces el Señor le dijo, vete, pero no peques más. A su nombre sea la gloria. Pero la culpa, hermano, estanca a veces al hombre o a la mujer. Por eso es bien importante que nosotros llevemos, hermano, ese maná, esa palabra a los cautivos, porque hay gente cegada, hay gente que cree que nunca va a encontrar perdón del Señor. Pero usted, como ha encontrado, usted y yo encontramos el verdadero perdón, nadie podía hacer nada por nosotros, hermano, ningún hombre. Entonces los responsables de llevar a Jesús, aquel que está allá, es usted y soy yo, y decirle, ¿sabes? Hay alguien que puede hacerte libre, se llama Jesús de Nazaret. Ese es el Cristo que predicamos, hermano. Ese Cristo, a su nombre sea la gloria, nos da libertad. Ese Cristo nos hace libre. Ese Cristo nos dio vida, nos dio esperanza. Acuérdese cómo usted estaba, como yo estaba, hermano, en tinieblas, en oscuridad, pero Él nos dio vida. Ese es nuestro Cristo. En Cristo Jesús somos libres del dominio del pecado. Colosenses capítulo 1, verso 13, 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo somos libres del dominio del pecado. El hombre tiene que darse de cuenta que el pecado domina al hombre. Y el propósito es que el pecado aleja al hombre de Dios. Cuando el hombre desobedeció, usted ve que de generación en generación la maldad tomó aumento y el hombre se fue alejando y alejando de Dios y alejando de Dios, porque el pecado empezó a tomar dominio del hombre. Pero hay una medicina, se llama Cristo Jesús. Él nos puede dar libertad. El hombre que es dominado por el pecado, solamente en Cristo Jesús puede tener verdadera libertad. Eso es como, mire, hermano, a mí me pasó una vez, y un ejemplo muy claro. Comencé a escuchar yo de mis oídos como usted escucha, pero hubo una mañana, hermano, que mi oído derecho se abrió y escuché más clarito. Y dije yo no me daba de cuenta que yo estaba mal de mi oído. Así es el pecado en el hombre. El hombre no se da cuenta. Pero eso es bien importante, que la iglesia esté allá afuera anunciando. Hermano, mire, hermano, Dios nos ha llamado para esto. Hermano, en su trabajo predique la palabra. Y como, hermano, es que no tengo tiempo con sus acciones. A su nombre sea la gloria. Con lo que usted ve, con lo que usted habla mucho de usted, sus acciones. Predique la palabra. A su nombre sea la gloria. Que alguien que esté dominado del pecado algún día va a llegar y va a decir: oye, pero ¿qué te está pasando a ti? Que tú no eras así, algo cambió en ti. Entonces allí usted va a tener la oportunidad de decirle: ven, te voy a contar lo que me pasó. Yo no me daba de cuenta, pero alguien quitó la venda de mis ojos. Se llama Cristo Jesús. El pecado te tiene dominado a ti, pero Cristo puede darte la libertad. Su nombre sea la gloria. Solamente Cristo. Por eso cuando entramos al tema de la justificación,
El Señor dice que nosotros somos justificados. ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? En Cristo. O sea, que nosotros no somos justos, no éramos justos. Nadie, dice el libro de Romanos, nadie bueno, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a su nombre sea la gloria, porque Él no tenía que padecer, pero Él padeció por nosotros. A su nombre sea la gloria. Su sangre nos limpió. Y dice la Biblia que por eso tenemos perdón para con el Padre. O sea, que lo que nosotros merecíamos cayó en Jesucristo. Cuando la gente viene a Cristo, es justificado por la fe en Cristo. O sea, que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos vida eterna. Por eso el que confía en Cristo, todo dominio del pecado se va de su vida. Si el pecado lo dominaba, pero esa gente se humilla y viene a Cristo Jesús, lo confiesa, hermano, con su boca y lo cree para justicia en su corazón, el Señor lo liberta. El Señor le da vida. El Señor le da nueva vida, hermano. A su nombre sea la gloria. De una ofrenda de palmas al Señor. Cuando el hombre es dominado por el pecado y muere en pecado, a su nombre sea la gloria, también ese hombre es parte de una muerte eterna. ¿Quién vive? Porque dice la Biblia que el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde? Al lago de fuego. ¿Qué es esa? Es la muerte segunda. ¿Quiénes no tienen parte en la muerte segunda? Aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Esa gente va a tener resurrección para muerte. A su nombre sea la gloria. El que muere dominado por el pecado, el que muere en pecado, ese muere, hermano. Ese tiene el boleto ganado para una muerte eterna, una condenación eterna. Y mucha gente anda diciendo ahí, pero si tú mueres, no te preocupes, te velamos 9 días, y hacemos el novenario. Y hay sacerdotes que se lucran, hermano. Y no te preocupes, que vamos a orar para que tu alma se purifique. Mire qué bonito, hermano. Entonces, ¿qué hacemos con el sacrificio de Cristo? No, que después que de la muerte tú vas a ir a un lugar, a un reposo, le llaman purgatorio. Que vas a estar ahí y ahí están las almas en pena. Pero no te preocupes, porque vamos a hacer una misa en cuerpo presente. Mira qué mentira del diablo. A su nombre sea la gloria. La palabra del Señor dice que después de la muerte viene el juicio. Y no hay nada que se puede hacer. Por eso el escritor, hermano, el libro alabado Salomón dice, usted ha escuchado aquel dicho que dice que mientras hay vida hay esperanza. Pues Salomón lo refleja, que dice que cuando el hombre está vivo, su esperanza está viva. Pero cuando el hombre muere, su esperanza también muere. Por eso el hombre tiene que entender, a su nombre sea la gloria, que se puede acercar a Cristo Jesús mientras respire, mientras sus pulmones respiren. A su nombre puede acercarse al Señor. Pero si la muerte te sorprende, dominado por el pecado, te pierdes. Te pierdes por completo. Ya no hay esperanza para el hombre. Mire qué bonito ese evangelio. Dios reprenda al diablo, hermano. Por eso usted es la voz. Por eso nosotros somos la luz. Por eso allá afuera hay mucha gente engañando a la gente. Usted es la luz, nosotros somos la luz. Reflejemos a Cristo, hermano. Que Cristo vive en nosotros. A su nombre sea la gloria. Pero sabe una cosa, Cristo nos liberta de la muerte eterna. Mire que dice Romanos capítulo 6, verso 23, 22 y 23, perdón. Mas ahora, Romanos capítulo 6, verso 22 y 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados. ¿De quién? Del pecado. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. A su nombre. Diga conmigo, necesito crecer. Por su fruto lo conoceréis. ¿Sabe lo que tipifica el fruto? Crecimiento. Usted tiene que crecer. Quien da luz, quien pare, no es el pastor, son las ovejas. ¿Usted sabía eso? El pastor no pare, hermano.
quien da luz, otra ovejita, son los miembros, son las ovejitas. Usted tráigalos. Cuando su pastor predique la palabra, Dios va a tratar con ellos. Ese es el trabajo de la iglesia. Evangelice, invite, traiga, su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, hermano? Entonces vamos a dar fruto, vamos a crecer. El 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Oh, pero, mire, escuche bien. Un joven me dijo, hermano Edwin, ¿qué puedo hacer yo? Porque en la escuela hay tanta presión. En la escuela a veces tenemos que hacer cosas que yo sé que son malas y las hacemos por la presión. Porque el joven se siente presionado, quiere entrar en el grupo social, quieren que lo tomen en cuenta. Esto es para los jóvenes, escuche bien, y para la iglesia también en su trabajo. Y me decía, no sé qué hacer, hermano Edwin, porque me ven raro. Lo ven raro a uno, ¿verdad? Sí, te ven raro. Y pero ¿por qué ora? A la hora de comer. Y ¿por qué no mueve? ¿Por qué no mueve la cintura? Ajá. ¿Por qué no baila? A su nombre sea la gloria. Nosotros somos llamados a marcar la diferencia. Pero aquí va algo que le va a ayudar a los jóvenes. Yo le dije, ¿sabes por qué sientes presión? Porque tú estás falta de identidad. Tú no sabes quién eres en el Señor. Tú necesitas saber que hay hombres que se desviaron de la verdad. Que tú no te has desviado de la verdad. Los que se alejaron fueron ellos. Los raros son ellos. Los que caminan comiendo pecado todos los días son ellos. Pero tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que marcar la diferencia. Si tú eres fiel en ese lugar, el Señor te va a poner en mucho. A su nombre, hermano. El joven tiene que entender, no necesitas entrar en el grupo social, de que porque la joven se pone la minifalda, de que porque va a la playa y se pone aquel traje sexy, a su nombre sea la gloria. Pero la hija de Dios se guarda para Dios. La hija de Dios tiene que tener identidad en el Señor. Tiene que saber que es una hija de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero el joven se siente presionado. ¿Ah? Y dice, no, yo tengo que hablar como ellos. No, ¿quién dice eso? Los que se alejaron fueron ellos. Tú has permanecido. Por eso es que ama mis mandamientos y los hace, hermano. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios y hacerlos, amarlos, respetarlos, honrarlos. A su nombre sea la gloria. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. ¿Quién vive? Me recuerdo una tarde que me dirigí a mi iglesia y alguien me gritó y me dijo, Edwin. Me paré y me di la vuelta y le dije, Dios te bendiga. Era una vecina. Y me dijo, quiero preguntarte algo. Y me dijo, a ver, dime, ¿a dónde estás yendo? ¿Cómo así? ¿A qué lugar vas? No, yo voy a la iglesia, le digo yo. Encontré a alguien que cambió mi vida. Y me dijo, yo he visto que algo te pasó a ti. Yo quiero ir ahí donde tú vas. Ese es el joven que marca la diferencia. Pero ¿cómo van a venir tus amigos a la casa del Señor si las mismas sinvergüenzas que hacen ellos haces tú? Las mismas palabras que ellos hablan, hablamos nosotros a veces, hermano. Me voy a incluir para que no se sienta mal. Las mismas actitudes que ellos hacen, a veces tratamos de evitarlas nosotros. No, hermano, eso no es así. La iglesia, hermano, se diferencia del mundo. La iglesia es santa. La iglesia es sin manchas, sin arrugas. La iglesia camina diferente. La iglesia habla diferente. La iglesia actúa diferente. La iglesia carga a Cristo por dentro. A su nombre. ¿Aterrizamos? Vamos por el tercero, todavía nos hace falta 3. Pero voy a hablar de este que es bien importante dentro de la iglesia y como testimonio. Escuchen bien, Cristo nos libra del miedo. Hermano, ¿pero qué? ¿No tiene miedo usted? A veces a las culebras le tengo miedo, a las serpientes, hermano. Sí, hermano, las puedo ver en la televisión, pero en vivo, Dios mío.
Pero no estoy hablando de ese miedo, porque hay miedo en la iglesia a veces. Hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar si me muero hoy? ¿Ah? Voy a quedar. Pero tú no vas a entrar al cielo por lo que tú haces, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y siguiéndole a Él, tomando la cruz y negándote a ti. ¿Quién vive, hermano? ¿Verdad que está fácil, va? Pero hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo, ¿sabe por qué? La gente tiene miedo. Mire, ¿qué dice Salmo 34? Y me libró de todos mis temores. El cristiano tiene convicción. Por eso, hermano, usted escucha la palabra, usted puede creerla, pero también atesorarla en su corazón. Hacerla suya, su nombre sea la gloria. Usted tiene que entender, hermano, ¿por qué? Porque a veces, mire, escuche bien, a veces hacemos gravoso el evangelio y ponemos cargas a veces a los hombres que ni nosotros mismos podemos llevar. Por eso usted tiene que entender que lo que hizo Cristo Jesús vale. Pero no vale para vivir en libertinaje, como a usted se le pegue la gana. Hay mandamientos y estatutos que hay que seguir. Pero recuerde que podemos fallar, porque somos hombres, pero no practicamos el pecado. Porque la práctica es constante, todos los días. A su nombre sea la gloria. Pero puedes fallar. Porque recuerde, hermano, que nosotros estamos en crecimiento a la estatura del varón. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. ¿Alguien aquí ha alcanzado esa estatura? Hermano, todavía no. Acuérdese que el Señor, el apóstol Juan le dice a Tesalonicenses capítulo 4, verso 16: no ignores acerca de los que duermen. Porque cuando el Señor venga, dice más allá, se lo voy a parafrasear: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos van a ser transformados. ¿Quién vive? Yo pensé que usted se iba a alegrar. ¿Cuántos están esperando a Cristo? A su nombre sea la gloria. La plenitud en Cristo, hermano, a su nombre sea la gloria, estará en el pueblo del Señor. Pero hay gente en incertidumbre. A veces la ansiedad los agobia. Hay gente que no puede dormir. Hay gente, hermano, a su nombre sea la gloria, que tiene temor, que tiene miedo, que tiene incertidumbre. Pero el Señor nos libra de ese miedo, de ese temor. ¿Qué va a pasar conmigo? Usted confíe en su Señor, hermano. Hermano, ¿sabe una cosa? Le voy a contar algo que Dios me enseñó a mí. Porque, hermano, si usted no ponga alas en mí, yo soy como usted, que tratamos de agradar a nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo una tarde habló a mi vida. ¿A cuántos les habla el Espíritu Santo? Porque Él habla, hermano. Él habla y usted tiene que decidir. Y me dijo el Espíritu Santo: tú amas más al mundo que a Dios. Santo, dije yo. Me fui, me postré de rodillas y dije yo: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando a mí me hablaban de la muerte, yo dudaba, hermano. Como mucha gente hoy duda. Porque dice: pero es que lo que hice hoy creo que no me va a llevar al cielo. Hermano, si usted está en ese pensamiento, usted está equivocado. Porque usted no va a ir al cielo por las acciones. Esto no es por obra, hermano, para que usted se gloríe. Esto es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Trate de vivir para Él. Ámelo con todo su corazón. Hónrelo, respételo con todo su corazón. A su nombre sea la gloria. Porque aquí nadie es perfecto, hermano. Podemos alcanzar cierta madurez en perfección, pero de que usted va a ser ángel, hermano, ya estuviera en el cielo, nosotros también. A su nombre sea la gloria, hermano. Tenía miedo. Cuando me hablaban de la muerte sentía algo raro yo aquí, hermano. Así como algo raro, como algo incómodo. Y le preguntaba al Señor, y cuando el Espíritu Santo habló y me dice: es que tú amas más al mundo que a Dios. Y le dije: Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo amo más al mundo que a Dios? Si yo te predico, si yo canto, si yo predico, a su nombre, no me esté viendo raro que todos los días aprendemos, hermano. Dios te va formando. A su nombre sea la gloria. Y me dijo: ¿sabes por qué tú amas más al mundo? ¿Sabes? Sí, pues ¿sabes por qué? Ajá. A través de la palabra. Tú estás dispuesto a dejar todo lo que tienes por el Señor. Se puso triste como aquel joven rico, ¿verdad?
Se le fue el semblante al joven porque dijo, yo he hecho esto, yo hago esto. Así está el hombre. Yo predico, yo canto, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Estás dispuesto a dejar todo por el Señor? No, hermano, no creo. Es que lo mío es mi trabajo. Ay, no lo puedo dejar. No, hermano, por el Señor yo no puedo dejar. Hay gente que no está dispuesta a quitarse sus mejores zapatos para entregárselo a un mendigo. ¿Está dispuesto usted? Eso golpeó mi corazón. Pero sabe, yo le doy gracias a Dios porque cuando Dios me habla fuerte a mí es porque todavía me ama. Cuando Dios le habla fuerte a usted, le dice, tienes que cambiar esto. Yo no creo en esa gente que le llama a la gente, Dios te va a dar 3 carros. Dios te va a dar una llave. ¿Y para qué quiero más llave, hermano? Un montón de llaves ando yo aquí. ¿Para qué quiero más llave? Le profetizan todo a la gente, todo lo bueno. Pero no le dicen, así como andas, te vas a ir al infierno. A su nombre sea la gloria. Esos espíritus, vas a ver qué espíritus. Por eso la iglesia tiene que medir. Tiene que medir los espíritus. Mire, hermano, hay un don que se llama el discernimiento de espíritu. A veces la iglesia, a veces te falta de eso. Pero gloria a Dios que hay una iglesia temerosa del Señor, que discierne, hermano. A su nombre sea la gloria. Pues, hermano, y yo le dije, ¿cómo, hermano? ¿Cómo, Señor? Si yo te predico, yo te canto. Es que tú no estás dispuesto. ¿Sabe por qué no estaba dispuesto, hermano, a dejar todo? Porque yo sabía que el Señor me iba a llamar al ministerio. Y sabe que yo soy de las personas, hermano, que cuando llego a un lugar me acomodo. Y si el Señor me decía, te vas a ir para allá, vas a hacer esto, y Dios, ay, yo no. Y hay gente que no está dispuesta. Por eso aquel joven, cuando el Señor le dijo, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígame. Mire, aquel joven a lo mejor esperaba que el Señor le dijera, con toda tu riqueza, sígame y vamos a hacer maravillas. Pero el Señor conoce la condición de tu corazón. El Señor sabe lo que tú necesitas. No es lo que tú piensas. Y esto le va a hacer bien a la obra. No, hermano, no es lo que tú piensas. Aquel rey Saúl dijo, no, pero es que yo dejé lo más bueno para ofrecérselos a tu Dios, le dijo a Samuel. Era buena Dios, hermano, le ofrecían ofrendas, pero Dios no le dijo eso. A su nombre sea la gloria. Y yo entendí y le dije, Señor, a partir de hoy, a partir de este momento te pido perdón. Y me arrepiento. Yo estoy dispuesto a dejar todo lo que tú me digas por amor a tu obra. Aquella cosa que se metía Dios adentro, nunca lo volví a sentir. Y yo sé que si ahorita yo salgo y alguien me quite la vida o el Señor me quita la vida ahorita aquí en el altar, yo me voy con el Señor. Porque esa es la seguridad que la palabra te da. El evangelio no es si sí o si no. Hay seguridad en el Señor. El Señor te liberta del miedo, de tus temores. Que cuando usted viene a Cristo, usted asegura, hermano, que en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Que el sacrificio de Cristo tiene un valor tan grande, tan poderoso, que no es un juego, no es un cuento, hermano. No es un cuento. Cuando usted está, cuando Dios lo libre del miedo, usted se para a predicar donde sea, hermano. Mire, hermano, yo no tengo miedo. A mí me pueden quitar el micrófono y me pueden correr de la casa del Señor por predicar la verdad. A mí no me importa. Yo me voy y voy a ir a predicar a otro lado, en las calles, donde sea, pero predicar la verdad, no lo que el hombre dice. Ese es estar seguro que él, por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Póngase de pie, hermano. Dele una ofrenda de palmas al Señor. A su nombre. Tenemos libertad. La iglesia tiene que hacer su trabajo. Incertidumbre puede llegar, porque pasa. Dios me ha permitido trabajar a mí muchos tiempos a la par de mi pastor. Mucho tiempo, y mi pastor me ha compartido muchas anécdotas, mucho crecimiento que el Señor le ha dado a él. Y me recuerdo una vez me dijo, hermano Edwin, venga. Sabe que cuando yo comencé había mucha incertidumbre en mí. Y yo le preguntaba, ¿por qué, pastor? Porque yo hacía los cultos, hermano, y nadie venía. Solo estaba mi esposa. Y el pastor va a entender.
Solo estaba mi familia y de vez en cuando venía alguien. A su nombre sea la gloria. Y de repente me dijo, teníamos trabajo, yo le daba de vivir a los muchachos y ellos se congregaban con nosotros, pero llegó un domingo que se paró un microbús, los muchachos se subieron. Yo le pregunté a alguien más, ¿qué se hicieron los muchachos? Otra iglesia los vino a traer. Y ese día, hermano Edwin me dijo, comencé a dudar si el Señor me había llamado al ministerio. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿será que tú me has llamado o no me has llamado? A veces está la incertidumbre. O a veces, Señor, ¿será de que tú quieres que haga esto? Hermano, aquel que está en la palabra del Señor y tiene convicción, la duda va a llegar, porque la duda no crea que no va a llegar, va a llegar. Pero cuando tú te metes y escudriñas la palabra, aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A su nombre sea la gloria. Y me dijo, cuando esas incertidumbres lleguen a usted, hermano Edwin, acuérdese que quien lo llamó no fue el hombre, lo llamó Dios. Esta obra es del Señor. Y lo que es del Señor, ningún hombre lo puede parar. Siempre y cuando el hombre se alinee a la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero no vas a hacer lo que tú quieras. Vas a meditar en esta palabra. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero Moisés era un hombre obediente. A su nombre sea la gloria. Levante su mano y dele gracias al Señor. Yo no sé si entre medio de nosotros habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor, o a través de las cámaras, de las redes sociales, que a lo mejor pueda estar en vivo, puedan haber, o a gloria al Señor, una repetición de esta predicación, de este culto. Si habrá alguien que quiera aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor, puede repetir esta oración. Padre que estás en los cielos, vengo ante tu presencia humillado, reconociendo mi pecado y mi necesidad. Creo en mi corazón y confieso en mi boca que tú eres mi Señor, que tú moriste, pero el tercer día resucitaste vida, y no lo borres. No lo borres jamás, Señor. Y ayúdame a permanecer firme y fiel en tu obra. La iglesia levante su mano. Yo quiero hacer una oración especial por la iglesia. Hacemos esta oración y entregamos el tiempo. Dios Todopoderoso, yo oro por tu pueblo, por el cuerpo. Yo oro por este pueblo que ha sido redimido con la sangre del Cordero. Oro por sus vidas, oro, Padre de la gloria, por sus familiares, por sus amistades. Oro por este ministerio en este lugar, Señor, y en otros lugares. Gloria al Señor, que tú tienes preparado, Señor, para poder llevar tu palabra. Levanta hombres temerosos, hombres llenos de tu Espíritu Santo. Alabado, hombres con pasión, hombres humildes, que se dejen enseñar, discipular, hombres obedientes, temerosos a tu palabra, Señor amado. Bendice este lugar, bendice, Padre de la gloria. Clamamos por aquellas almas que van a entrar por esa puerta, que van a escuchar tu palabra. Clamamos por aquellas vidas que van a escuchar tu palabra en las calles, cuando mis hermanos evangelicen. Padre de la gloria, ten misericordia, libértalos, tráelos, añade las almas, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Si hay alguien pasando enfermedad, un dolor, un dictamen médico de la ciencia opuesto, Padre, oramos por sanidad en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.